Ahí está. Recording in progress. Listo. Gracias, muchísimas gracias. Les decía que para ahondar en esta comparación, cuando nosotros nos anotamos en un taller literario, lo hacemos por hobby, por necesidad de expresarnos, para hacer catarsis, incluso hasta para lucirnos, porque creemos que tenemos alguna habilidad creativa, y llegamos al taller literario con excitación, con deseo de conocer a otros que escriben, con deseo de que nos lean, de conocer otros autores, de conocer autores consagrados. El taller literario suele estar asociado entonces a experiencias que son de goce e incluso de exhibición, ¿no? Muchas veces nos pasa que vamos un poco para mostrarnos. En cambio, cuando nos anotamos en un taller de escritura académica, frecuentemente lo hacemos con otras emociones y experimentamos otros sentimientos. Por lo general llegamos obligados, porque no nos queda otro remedio, porque estamos en emergencia, porque algún profesor nos dijo que tengo muchos problemas al escribir, y lejos de la necesidad de exhibirnos, más bien nos queremos esconder, y lejos del goce, porque por lo general no gozamos nada, más bien sufrimos esta cuestión de que el profesor me devuelve los trabajos y me dice que tengo problemas de escritura, y en fin. El taller de escritura académica, por lo general, se hace porque tenemos problemas de escritura e incluso porque nos mandaron y hasta nos obligaron. Es decir, empezamos -1, digamos. Y creo que eso tiene que ver con que la escritura académica no es enseñada de manera expresa y extensamente en la educación formal, en ninguno de sus niveles, y tampoco sucede eso, y es cuando más lo necesitamos, en el nivel superior, sea la universidad o sea el instituto. Y se suele entender, esto me interesa mucho compartirlo con ustedes, se suele entender que la escritura académica es una especie de herramienta externa a nuestra formación, una especie de plus que algunos tienen porque, bueno, porque tienen el don, porque escriben bien, porque se saben expresar, y otros no tienen. Y en realidad, la escritura académica es parte de nuestra formación profesional y será parte de nuestra profesión. Todos los profesionales escriben, pero ojo, acuérdense que estoy hablando de escribir en un sentido más amplio que el literario. ¿Sí? Entonces, con el aprendizaje de las formas de comunicar propias de nuestra disciplina, de nuestra profesión, del profesorado que ahora estemos cursando, no tenemos una herramienta externa que nos ayuda externamente a producir mejores textos, sino una práctica que nosotros internalizamos y que empieza a ser parte de nuestra identidad. Es decir, Perdón, cuando chicos, yo los me micrófonos. ¿Me decís algo, Mirena? No, que los micrófonos que los tengan apagados, así se escucha bien. Ah, bueno, por favor, sí. ¿Sí? Silencien sus micrófonos, por favor. Les decía, a veces pensamos que la escritura académica, la escritura de textos que nos piden en nuestra formación superior, son como herramientas externas, y no reparamos en que no son nada externas, sino que mientras las vamos adquiriendo, nosotros vamos adquiriendo nuestra identidad como profesor de química, como profesor de física, como profesor de geografía, como profesor de historia, como profesor de lengua. Tenemos tendencia a pensar que la herramienta de escritura es algo de los profesores de lengua, y en realidad todos los profesionales, en todas las disciplinas, se escribe.
¿Por qué subrayo esto? Porque mientras nosotros sigamos pensando que la escritura es una herramienta externa, que algunos tienen un don para eso, y yo soy medio queso y no tengo ese don, entonces es medio como que nos vamos a quedar con algo sin obtener en mi formación profesional. ¿Qué quiero decir? Que mientras yo siga pensando que es una herramienta externa, que yo no puedo apropiarme, entonces me estoy perdiendo la construcción de mi identidad como, qué sé yo, en otros casos, contador, geógrafo, profesor de historia, profesor de química. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, ¿se entiende el punto al que voy? Sí, Sí, perfecto. se entiende, se entiende, sí. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Bien, bien. Porque la idea es que es una herramienta de la que me tengo que apropiar como parte de los saberes específicos, ¿sí? Como parte de saber escribir y leer, dicho sea de paso, y hablar como un geógrafo, como un historiador, como un profesor de química y física, y también, por supuesto, como un profesor de lengua y literatura, que lo digo poquito, porque esta asociación es muy fuerte, ¿sí? Bien, si nos sentimos, insisto en esto, fuera de la habilidad de escribir textos propios de nuestras profesiones, no literatura, textos propios de nuestras profesiones, si nos conformamos con quedar afuera, estamos renunciando, chicos, a parte de nuestra formación. Nos estamos quedando un poco afuera de la comunidad a la que queremos pertenecer. La comunidad de los profesores de física y química, o de los profesores de historia, o de los profesores de matemática. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos, dejar de quedarnos afuera. ¿Cómo? Bueno, esa es la gran pregunta. Y yo diría, y este es un punto, digamos, una pausa y un punto de resumen en esta primera parte de mi exposición. ¿Cómo hacemos para no quedarnos afuera? Bueno, yo diría, ahora de manera muy general, y voy a tratar de ir acompañándolos en los otros 5 encuentros, ¿cómo? Bueno, lo que tenemos que hacer es conocer cómo se escribe en el ámbito académico en el que nosotros estamos entrando o ya entramos y en la profesión a la que vamos a pertenecer. Tenemos que leer los textos de la profesión, de la disciplina, pero atentamente. Leer no solo por el contenido, buscando qué dicen, sino también buscando ver cómo están construidos esos textos. Así es como empiezo de a poquito a apropiarme de esa herramienta y hacer que esa herramienta sea cada vez menos externa. Conocer los géneros académicos. Por ejemplo, cuando yo digo, ay, los alumnos no saben redactar informes, yo no lo digo nunca porque siempre aboné otra teoría, me formé en otra línea. Pero frecuentemente he escuchado a muchos colegas que dicen, los alumnos no saben hacer informes. ¿Perdón? ¿Qué tipo de informes? Porque para un alumno que está estudiando el profesorado de lengua, el informe tiene una estructura que es muy distinta a la estructura que tiene un informe de un alumno de un profesorado de física y química. Entonces, esas generalizaciones, mejor no, no sirven de nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, estamos en el cómo, ¿no? Conocer géneros académicos y hacer gimnasia, chicos. Es decir, leer, insisto, leer como un lector académico, leer mirando cómo están construidos los textos académicos, analizar cómo escriben los expertos y practicar como escritor académico. Realizada entonces esta distinción entre escritura literaria y escritura académica, insisto en que subrayo que cuando hablo de escritor no me refiero solo a escritor académico. Bien, cuando llegamos, ahí tengo a alguien en la sala de espera. Cuando llegamos a los estudios superiores,
sea la universidad, sea el instituto, el profesorado, inmediatamente, y ahora voy a compartir otra vez pantalla, inmediatamente nos pasa, a ver si me deja compartirla. Ahí está. Inmediatamente nos pasa esto. ¿Qué se espera de nosotros cuando nosotros entramos en los estudios superiores? Bien, se espera medio como mágicamente que nos hagamos escritor académicos. Es como una orden, hágase escritor académico. ¿Entró? Bueno, listo. Y ese hágase, y les comparto esta imagen, que algunos reconocerán, es medio así, la mano de Dios. Esta imagen pertenece a un fresco que está en la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano, esta famoso mural de Miguel Ángel. Miguel Ángel lo pintó alrededor de 1511, y este es un detalle del Génesis. Aquí, a la derecha de la pantalla, está la mano y el dedo de Dios, que está por tocar a la mano todavía exangüe, digamos, todavía quieta de Adán. Dios lo tocará y le dará vida. Hágase, ¿sí? Es una de las más famosas imágenes de nuestra cultura occidental, el fiat, hágase, ¿sí? Bien, cuando nosotros llegamos a la universidad o al instituto, es medio como que se espera de nosotros que ¡bum!, nos pongan el dedito y ahí salgamos escritores académicos. Pero resulta que en nuestro ámbito, y eso también por responsabilidad compartida, no es solo responsabilidad de los estudiantes, también por responsabilidad de los colegas, de los profesores, no hay ni dedo, ni mano de Dios, ni Dios, y se espera, parecería que se espera que de un día para el otro escribamos como escritores académicos, y encima en poco tiempo y con pocas ocasiones para aprender a hacerlo. Esto es lo que más señalan, me pareció muy ilustrativa del milagro que se espera, la imagen. Esto es lo que más señala una de las corrientes de pensamiento, una de las corrientes de investigación sobre escritura actuales, que es todo un movimiento de investigación y docencia que afortunadamente tiene cada vez más adherentes, y que sostiene que un alumno que llega a los estudios superiores debe aprender a ser lector, escritor académico, pero debe hacerlo en las aulas de la educación superior. No lo pudo hacer antes, y que nosotros, los docentes de nivel superior, tenemos que enseñarles, tenemos que brindarles ocasiones de realizar esa práctica y de reflexionar sobre esa práctica. Este taller es un espacio muy mínimo, muy introductorio sobre eso. Pero en realidad lo que esta corriente a la que adhiero sostiene es que todos los profesores en todas las materias y alrededor de toda la carrera deberían enseñarlo. Recapitulando un poco, vamos a dejar de compartir, así nos vemos las caras. Recapitulando un poco, he planteado que cuando hablamos de escritura académica hablamos de un tipo de producción que tiene funciones, propósitos, y un escritor, autor muy distinto al literario. También he planteado que en todas las esferas o ámbitos de la vida social se escribe, se lee y se oraliza, diría, y que todos somos escritores, oradores, lectores. Y agregaría también que algunos somos escritores expertos en un tipo de textos y en otros somos analfabetos. Si yo hiciera, no puedo pues somos 100, pero si yo hiciera una breve encuesta en este momento, estoy segura que probaríamos que yo soy analfabeta en escritura en TikTok o en Instagram, y soy experta en escritura académica, con esos títulos que leyó Victoria y todo lo demás.
pero soy analfabeta en ese otro tipo de escritura. Del mismo modo, alguno de ustedes era un experto, capaz que por su trabajo. Hay gente que, por ejemplo, es experta en llenar formularios. Y yo cuando veo un formulario me quiero matar, me agarra dolor de panza. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que a veces somos escritores expertos en unos textos y muy poco expertos en otros. Nos vamos a concentrar ahora en, si hemos dicho que existe un escritor académico, tendríamos que pensar, bueno, ¿y cuáles son sus características? Es decir, ese que nos dicen que de golpe y porrazo tenemos que ser. ¿Y cómo es ese escritor académico? Y lo primero que tengo que decir es que no existe un solo escritor académico, que existen por lo menos 3. ¿Sí? Por lo menos 3. Y es importante distinguirlos porque si no metemos la pata, tanto los docentes como los alumnos. Antes de explicarme y caracterizar a estos 3 tipos de escritores académicos, que me va a llevar a terminar de contestar la pregunta que muy bien me hizo la compañera hace un rato, antes quisiera saber si tienen alguna consulta, duda, comentario, lo que sea. Yo hace un rato, con la charla que estabas dando, pude contestar una pregunta que había hecho, y mi pregunta era si existen parámetros o reglas definidas que coincidan independientemente del profesorado y así. Y vos misma dijiste que sí, que existen diferencias entre textos académicos según profesionalidades. Yo tenía la pregunta de si la modalidad de escritura es universal. ¿De escritura académica decís? Sí. Bien, esa pregunta me parece muy útil. Espera que la anoto, así la tengo. Si la escritura académica es universal. Bueno. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué yo estoy haciendo esta larga, que a alguno hasta le puede parecer demasiado insistente, comparación entre escritura literaria y escritura académica? Porque justamente las generalizaciones nos suelen hacer pasar por alto diferencias muy importantes. Está muy buena la pregunta de Milena. Milena pregunta si la escritura académica es universal. La primera respuesta de entrada, no. Y ahora trato de explicarme, aunque lo vamos a tener que seguir explicando en el resto de los encuentros. ¿Qué quiere decir que no? Que cuando hablo de escritura académica, puedo hablar de algunas cosas que comparten la escritura de los que estudian física y química, matemática, lengua, inglés, geografía e historia. Sí, algunas cosas son compartidas. Ejemplo, ¿cuál es la característica que toda la escritura académica de todas estas profesiones, disciplinas que acabo de nombrar tienen? Que la escritura académica siempre se realiza en un registro formal. Eso es común a todos. ¿Qué quiere decir registro formal? Que no hay palabras de la vida cotidiana, no hay giros coloquiales. El lenguaje es muy preciso, desambiguado. ¿Qué quiere decir desambiguado? Que no tiene 2 interpretaciones, tiene una sola y es clara y está definida conceptualmente. Eso tienen en común. Cuando Se utiliza términos técnicos también, ¿no? Exactamente eso, que como se utilizan términos técnicos, no importa, digamos, los que estudian lengua y literatura utilizan el término técnico paranomasia. Dios me libre y guarde. Bueno, paranomasia es un concepto absolutamente restringido a un área dentro de los estudios del lenguaje, que significa algo particular que no me voy a poner a explicar ahora. Y luego, en física,
Bueno, no puedo decir, pero porque no lo sé, pero hay toda una infinita cantidad de términos técnicos que tienen un significado único, preciso, no ambiguo, y que solo ese significado es solo válido en ese área de conocimientos y así en todas las demás. Entonces, lo que tienen de común, para volver a la pregunta de Milena, es que todas las escrituras académicas, y uso el plural a propósito, en todas las áreas tienen en común que es registro formal, mucho vocabulario técnico, que no es ambiguo sino preciso. Ahora, si nos vamos en chiquitito, cada una de las palabras técnicas en la disciplina tienen un sentido particular. El registro formal decía, y en eso sí todos lo tienen en común, porque no se usan palabras del lenguaje de la oralidad, del lenguaje cotidiano, sino palabras más bien de la lengua culta, que están en el diccionario, muy reglamentadas, y además, como decíamos, técnicas. Pero después, eso es todo por supuesto, son apenas ejemplos. Pero después, volviendo a la pregunta de Milena, la escritura académica no es universal, fundamentalmente en esto. Cada una de las profesiones produce textos académicos que tienen características estructurales, discursivas, de construcción, hasta de extensión, que son muy distintas. Un ejemplo, siempre nos dicen a los de lengua y literatura, ustedes son unos chamulleros, porque a uno de lengua y literatura nos dicen, hace una monografía y te escribo una monografía de 50 páginas. Puro chamullo, dicen mis colegas de la Facultad de Veterinaria, que cuando mucho un artículo tiene 12 páginas absolutamente estrictas y hasta está mal visto que tenga más. Entonces, contestando la pregunta, empezando a contestarla, la pregunta de Milena, ¿la escritura académica es universal? ¿Es igual para todas las profesiones? No. Cada área disciplinar ha producido históricamente determinados textos que son válidos para construir y comunicar conocimiento solo en ese área. Lo que pasa es que a veces nos confundimos porque nosotros, los profesores de lengua y literatura, decimos, estoy escribiendo un informe. Y el de veterinaria o el de física y química también dice, estoy escribiendo un informe. Lo que pasa es que informe para el de lengua es muy distinto que informe para el de física y química. Es nada más que una confusión de vocabulario. ¿Estoy pudiendo empezar a responder la interesantísima pregunta de Milena? Sí, muchísimas gracias, Miriam. Bueno, ahí apunté. Gracias. Bien. Entonces, Sí, claro. pero esto no te va a salir gratis, Milenita Jiménez, ¿eh? ¿Por qué? Vale. No te va a salir gratis. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es invitarlos a ustedes a que ustedes me digan, no ahora, tomen nota, lo vamos a hacer en una próxima, que me digan cuáles son los escritos característicos de su área disciplinar. Y acá van a encontrar claramente las diferencias. Que a los de lengua y literatura, por ejemplo, ¿qué hacen? Y les piden que lean libros, y después hagan, por ejemplo, un resumen y comentario de libros. Es uno de los géneros discursivos, que así se llama, es decir, un tipo textual. Uno de los géneros discursivos, no es lo mismo género que tipo textual, pero lo digo así, para hacerlo sencillo para los no formados en mi área. Es bastante común el género resumen, comentario de textos, reseña, en los de lengua y literatura. En cambio, por ahí, en el profesorado de matemáticas, jamás hicieron una reseña ni lo van a necesitar, porque las necesidades de esa formación disciplinar son otras. ¿Sí? ¿Se animan a decirme ahora porque me dieron ganas? Díganme un texto característico de sus distintos profesorados. Uno que ustedes han tenido que ya producir. Nosotros hemos hecho en inglés informes, hemos hecho reseñas,
sí, es más o menos parecido a lo de lengua y literatura, pero Por en inglés. supuesto. Porque es la Porque formación. hacemos todos los análisis de géneros literarios, sí, veamos distintos tipos de textos. Bien, estamos muy cerca porque en definitiva ambos profesorados estudiamos una lengua y la literatura de esa lengua. ¿Y los de los otros profesorados? Por ahí En el me caso puedo de, llegar en el a... caso de, en el caso de, hola, buenas tardes, Sí, Jacqueline Soria, primer año de Lengua y Literatura. Sí, Nosotros en primer año tenemos una parte de cátedra que es taller de escritura y oralidad. Y bueno, hemos tenido que realizar informes de lectura, hacer reseña y demás. Durante las vacaciones se nos pidió hacer la lectura en seguimiento de una escritora, creo yo, una de las mejores escritoras en este momento, argentina, que es Camila Sosa Villada, en la cual se coincido, debieron. coincido. Excelente, Coincido y que excelente, la todo el verdad. mundo lea las malas, por favor. Bueno, tuvimos que leer Las Malas, La novia de Sandro, y otras dos más que en este momento no recuerdo, y hacer transversal las cuestiones que ella maneja y hacer un informe de lectura. Bien. Y bueno, y teníamos que tener ciertos parámetros porque tiene una forma de estructura, porque tiene un vocabulario que son las aseveraciones categóricas, en cual se debe de seguir un cierto orden para poder llegar a una meta o un punto final, que es la estructuración de ver qué es lo que ella dice, por qué lo dice, y desde dónde se para ella para hacer lo que es hoy como una de las mejores exponentes escritoras de este nuevo tiempo, ¿no? Porque si bien ella escribe desde su partida como persona y lo que le fue pasando, también va trayendo cosas no ficcionales dentro de su realidad que la vuelca hacia un todo, ¿no? Bien, entonces ahí vos, Jacqueline, ¿eres? ¿Sos? Sí. Bueno, ahí Sí, Jacqueline sí. está hablando de un género, de uno solo, un género académico propio de la formación en el profesor de lengua y literatura, que es el comentario, algunos le llaman comentario de textos, reseña, o incluso si hay que detectar una posición y argumentar, es un texto que vaya más hacia el ensayo, pero básicamente lo que es informe, reseña, ¿no es cierto? Los textos argumentativos estamos viendo todo el tiempo, eso sí. Aparte también otra cosa, lo que la escuché a esta compañera, en inglés, por ejemplo, cuando tuvimos que analizar en segundo año Cumbres Borrascosas, lo digo en castellano porque si no, no se van a acordar con el título en inglés. Ahí, por ejemplo, teníamos que conocer la parte histórica, también el marco histórico de ese tiempo, porque si no, la novela fue escrita en 1800 y pico, entonces era difícil, si no, entender algunas palabras, habría que conocer un poco también el marco histórico. Pero después, lo que estamos viendo en este tiempo, también en una materia que se llama oratoria y retórica, yo estoy entre tercero y cuarto, estoy haciendo 4 de tercero y una de cuarto ahora. También estamos analizando textos argumentativos y todo eso. Es importante, ya que lo decís, Rocío, que nosotros veamos que cuando hablamos de textos argumentativos o textos informativos, ¿sí?, o textos instruccionales, esas son etiquetas muy amplias. El género es menos amplio. Es decir, cuando un profesor dice, hagan un informe, ese es el género, ¿sí? Algún profesor pedirá que el informe sea predominantemente expositivo y otros que sea predominantemente argumentativo, eso hay que acordarlo con el profesor. Me gustaría que de los otros profesorados me digan qué otro género discursivo típico de la formación académica están ya, digamos, produciendo o leyendo, ¿sí? ¿Qué Hola, escriben? buenas Sí. tardes. Alexia. Alexia es mi nombre. Sí. Por ahí me equivoco, pero nosotros, por ejemplo, en el profesorado de matemáticas, nos apoyamos mucho en Repeto, por ejemplo, que si bien puede llegar a tomarse como escritura literaria, habla mucho, obviamente, de la matemática y de conceptos, pero en ese, ¿cómo se dice?, en ese vocabulario matemático. ¿Por qué nos apoyamos mucho? Porque nos ayuda a nosotros a tener ese vocabulario específico de lo que es la matemática. Por ahí Bien, no sé si ¿qué se toma pero como Alexia, literario o no.
¿Qué escribe Repetto? ¿Qué es lo que escribe? Procesos matemáticos, conceptos matemáticos, cómo llegar a los resultados de ciertos conceptos. Bien, ¿pero qué? ¿En un libro? ¿Un artículo? En un libro. Un Libro. Bien. Y hay muchos, hay de álgebra, hay de geometría, Bien. abarca mucho lo que es matemática. Bien. Después también está Tapia. No sé, la verdad desconozco si ellos se escriben sobre otra cosa o no. Yo los conozco acá. En publicaciones de largo aliento como es un libro. ¿Sí? Claro. Bien. También hacemos muchos informes sobre la historia de la matemática y también se puede tomar en cuenta. A ver, eso es un género, informe. Como el libro probablemente sea un trabajo de investigación o quizás sea un manual para alumnos. Claro. El informe es otro género. Claro, sí, informes hacemos en lo que es historia de la matemática, que es como cómo se llegó, por ejemplo, cómo se llega a la matemática por el lado de los egipcios, de los babilónicos, de los griegos. Entonces ahí sí nos basamos mucho en otros libros, en escritores literarios, en muchos informes también que pueden ser académicos de otras personas que ya están recibidas. Por ejemplo, yo me apoyo mucho en aquellos, lo que llamamos PDF, que están hechos por gente que estudió matemáticas, que hoy es profesor, y que en algún momento estuvo en nuestro lugar haciendo ese tipo de informes. Sí, traten de no llamarle PDF, porque PDF es el formato. Claro, el soporte. Vos tendrías que ver si es, por ejemplo, un artículo, ¿sí? Un artículo de investigación, si es una ponencia, si es un informe, si es un apunte para estudiantes. Esos son géneros discursivos. ¿Sí? Sí. Bueno. Nosotros en el profesorado de inglés también hemos hecho ensayos. Bien, ensayo es otro género, pero fíjense. Y el género lírico también, porque hemos visto poesías y análisis de poesías. Bien. Sonetos, sobre todo. Estamos viendo este año, por ejemplo. Bien. Bueno, entonces, ahí hemos hecho un repertorio muy... ¿Alguien más quería hablar? Sí, disculpa. Sí. Otra vez. Nosotros en primer año de inglés tenemos una materia que se llama Introducción al inglés con fines académicos. Entonces ya empezamos con el desarrollo de la escritura académica en inglés. Por lo que seguimos algo que se llaman normas APA. Sí. Son normas dictadas por la Asociación de Psicología Americana para la realización de tesis y escritos a nivel internacional. Lo investigué para tener más contexto. Pero yo creo que es más al tipo de escrito académico diferenciado también en lo cultural, esto de por qué no es internacional. No te entendí ahí, Milena. De que, digamos, este reglamento, estas normas APA, están más dirigidas al escrito a nivel internacional. Bien. En inglés vendría a ser. No solo. Bien. Yo lo voy a... No lo son todos los profesorados, sí. Vale. Yo lo voy a... Eso es lo que yo no sabía, si las normas eran parte de algo estándar o no. No, ahí voy. Esto lo digo así muy brevemente porque si no me voy a ir del hilo de lo que quería terminar de exponer hoy, pero lo vamos a retomar en la próxima. Justamente cuando vos, Milena, preguntabas si la escritura académica es universal, yo te decía que lo compartido por todas es el alto nivel de formalidad. En todo lo demás se distinguen, porque hay textos que solo se producen en el área de las matemáticas, que nunca jamás se producen en otra área. Hay textos que solo se producen en la construcción de conocimientos y comunicación de conocimientos en el área de geografía. Hay textos que solo se producen en el área de historia, solo se producen en el área de administración de empresas, etcétera, etcétera. Pero estas normas internacionales, y las normas APA son las más difundidas en nuestro ámbito, pero hay muchas otras, y yo se las voy a presentar, muchas no, hay otras, 4 o 5 más, son en realidad, como vos dijiste, reglamentos para publicar.
que se respetan a nivel internacional, pero que no solo se respetan, son como las reglas del juego, ¿vieron? Entonces, supónganse, me olvido que son 91 participantes en este momento. En creo que uno de los deportes más difundidos del mundo es el fútbol. El fútbol tiene reglas de funcionamiento que son válidas para todos los que juegan al fútbol en el mundo. Las normas APA son reglas válidas para todos aquellos que quieren publicar en las áreas de ciencias sociales. Claro que no es el único reglamento, es uno de los más populares, pero para el área de ciencias duras, digamos, física, matemática, química, genética, hay otras normas que no son norteamericanas, que son británicas. Después por lo menos les voy a contar cuáles son, ¿sí? Esas son normas de publicación. Esas normas de publicación le dan una relativa universalidad, pero una universalidad chiquita, porque se siguen, por ejemplo, para las ciencias sociales, ¿sí? Y son válidas para publicar. Bien, antes de proseguir, como me queda menos de un minuto, salimos y volvemos a entrar y retomamos por la cuestión que les había planteado, esta cuestión de que existen como mínimo 3 tipos de escritores académicos. ¿Estamos? Yo Sí, tengo una preguntita para hacerte, por una duda que tengo, porque de los géneros literarios yo siempre